Vamos a estar puestos de pies y vamos a estar buscando la palabra del Señor en Efesios, su capítulo 2, versículo 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Gloria al Rey que vive. A su nombre sea la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. Cuando todos lo tengan, me responden con un amén para iniciar la lectura de la palabra. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Amén. Gracias, Señor, por su bondad, su misericordia. Gracias, Señor, por su palabra que han sido leídas en esta tarde, Señor. Sea usted obrando y ministrando nuestras vidas y nuestros corazones en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. El tema del mensaje, la lectura lo dice. Quiero hablar de la gracia. Un tema que muchos lo conocemos, muchos lo hemos oído, y esta cita bíblica todos la conocemos. Por gracia soy salvo, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe, para que nadie se tome la gloria. Pero muchas veces esto se nos ha hecho un poco difícil como iglesia digerir lo que es la gracia. Y si a nosotros se nos ha hecho un poco difícil digerir lo que es la gracia, no podemos predicarle a ese mundo que está sediento de palabra de Dios, ese mundo que se está perdiendo de una salvación tan grande que el Señor Jesucristo nos ha regalado. Y nosotros muchas veces no tenemos la eficiencia de transmitirle el mensaje de la gracia. Este mensaje tenía mucho por predicarlo. Pero, como digo, a veces se nos hace un poco difícil digerir la palabra gracia. ¿Qué es la gracia? Y muchos conocemos la definición. Un regalo inmerecido, un regalo que no nos merecemos. Eso es lo que nosotros tenemos en la gracia. Pero escudriñando la palabra de Dios, buscando en la Biblia, el Señor siempre te trae esa palabra que te abre el campo y te revela, mira lo que significa eso. Y yo siempre me gusta escudriñar las escrituras, siempre me gusta estar leyendo, y a veces hago como la vaca y como los ovejos, que rumeo mucho la palabra, rumeo mucho. La leo y vuelvo y la releo y la pienso y la repienso. Y a veces me pasa que duro hasta un mes leyendo el mismo texto bíblico. Y vuelvo y lo leo, y vuelvo y lo releo, y vuelvo y lo releo. Pero en el libro de Job, un libro hermosísimo, que nosotros lo entendemos y leemos la aflicción de Job, pero ahí hay tantas palabras hermosas. En un texto del libro de Job pude yo entender lo que significa la gracia para la humanidad. Ese regalo de salvación que el Señor ha predestinado desde el principio, desde antes, desde la eternidad, para que el hombre sea salvo. El Señor, conociendo el plan que el hombre iba a tomar de alejarse de él, de rebelarse contra Dios, el Señor había preparado de antemano este plan de salvación, este regalo, esta gracia. Y en Job 33, siempre conocemos la historia de Job y de los 3 amigos de Job que fueron a consolarlo, supuestamente, que luego no lo consolaron nada, en lo que lo acusaron de maldad. Pero aquí en este texto hay un 4º amigo de Job, que la Biblia no habla de él. Habla de los 3 amigos de Job. Incluso cuando el Señor reprende por lo que ellos dijeron al final, habla de esos 3 amigos. Pero este 4º, Eliú, no se menciona. Por este es un 4º, Eliú, que era de los amigos de Job. No sé si era vecino, vivía cerca. Pero él dice que él estuvo ahí desde que esos amigos llegaron. Y él se quedó escuchándolo a ellos porque él era el de menos edad. Y como él era el de menos edad, él esperó que ellos expusieran sus razones y ver de qué iban a acusar a Job, qué le iban a decir a Job. Y él luego se enciende en ira y dice, yo lo escuché a ustedes, lo que aparentemente son sabios, y no han podido darle una respuesta a Job que valga la pena.
entonces él empieza a hablarle a Job y dice, yo voy a tomar el lugar de Dios. Oiga qué palabra dice este hombre. Y mi temor no te va a espantar, porque yo soy un hombre como tú y voy a hablar en lugar de Dios. Y en el versículo 33, capítulo 33, versículo 14 en adelante, él empieza hablando para llevar a lo que es la gracia, el plan de salvación que Dios tiene para el hombre. Y él le dice, sin embargo, en una y en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Y le dice, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre su lecho. Él está hablando de estas dos formas que Dios usaba para hablar. Y la Biblia tenemos que entenderla en su contexto. Cuando este hombre dijo estas palabras, no había palabra escrita, no se había escrito nada aún todavía. No habían profetas que predicaran, no habían evangelistas, no había radio ni televisión por lo cual se anunciara la palabra de Dios. Job vivió en un tiempo antes de los patriarcas, por ahí un poquito antes de Abraham, según los estudios. Todavía no se había escrito nada, pero Dios trataba directamente con el hombre. Y él dice, de las dos formas que se usaban para Dios tratar directamente con el hombre, en sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, entonces revela al oído del hombre y le señala su consejo, cuando el hombre está durmiendo y soñaba, para quitar al hombre de sus obras, para apartarlo de las malas obras, del pecado, de la rebelión que el hombre siempre ha estado contra de Dios. Y para apartar al varón de la soberbia. Ahí lo dice claro, para que el hombre se aparte de la soberbia, que el hombre se cree grande, se cree que puede más que Dios y que está muchas veces peleando y contendiendo con Dios. Y el Señor en sueño le hablaba para apartar al hombre de sus malas obras y para detenerlo de que su vida descienda al sepulcro y que su vida perezca a espada. También sobre su cama, sobre su lecho, también es castigado el hombre. En el versículo 19 dice que también sobre su lecho es castigado el hombre. Aquí él está hablando que cuando el hombre se enferma, cuando el hombre está postrado en una cama, dice él que es una de las formas de Dios hablarle al hombre. Dice también sobre su cama es castigado el hombre con dolor fuerte en sus huesos, que hacen que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Y su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen, y su alma se acerca al sepulcro, y su vida a lo que causan la muerte. Dice él, cuando llegan esos momentos, cuando ya usted le brindan hasta una sopita, y usted dice, no quiero nada, ya usted no quiere comer, el Señor le está hablando, y le está diciendo que el hombre tiene una sentencia de muerte, que el hombre le toca partir de esta tierra y que el hombre tiene que preparar su vida y que Dios quiere que el hombre se aparte de la soberbia y de creerse grande y creerse que lo puede todo. Pero en el versículo 23, ahí se abre una puerta donde este hombre con la revelación del Espíritu Santo habla y le dice, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que le anuncie al hombre su deber. Si el hombre cuando está en esta situación estuviese cerca de él, se lo voy a traducir, a Jesús, un elocuente mediador muy escogido, un mediador, habla del mediador, donde no se conocía nada de Jesús. Este hombre dice, si el hombre en esa situación cuando ya se va a morir, que va a pasar al infierno, al más allá por la rebelión que tiene el hombre de su pecado, aparece un elocuente mediador que le anuncia al hombre su deber y que le diga que Dios tuvo de ti misericordia. Oiga qué palabra. Y cuando nos vamos, elocuente mediador, gloria a Dios, lo tengo por aquí la definición, donde habla
dice facultad de hablar o escribir de modo eficaz que deleita, conversar o persuadir, eficiencia para persuadir o conmover que tienen las palabras, los gestos, los ademanes o cualquier otra acción o cosa capaz de dar a entender algo con viveza. Esa es la definición de elocuente en esta palabra. O sea, alguien que sea eficaz en lo que haga. Y cuando nos vamos a la ley que nos habla, la ley de Moisés y los otros planes de salvación, no tuvieron la eficiencia, la eficacia que tiene la sangre de Cristo para perdonar pecado. Y este hombre le dice, si estuviere el hombre cerca de él, algún elocuente mediador muy escogido que le anuncie al hombre lo que debe hacer y que le haga saber que Dios tuvo de ti misericordia. Cuando yo leí eso, que ese elocuente mediador me dice, oye, Dios tuvo misericordia de ti. Tú no sabes lo que Dios ha hecho. Y ahí es que se manifiesta la gracia. Ese elocuente mediador nos enseña el deber. Y nos dice, Dios tuvo de ti misericordia, que te libró de descender al sepulcro, te libró de descender al infierno. Dios te libró de eso. Y eso es la gracia, que el Señor quiere regalarnos la salvación. Y te dice, yo quiero librarte de que tú desciendas al infierno. Pero el hombre no quiere entender esa verdad. El hombre no quiere entender esa palabra. Y cuando vamos a la Biblia, un diccionario que yo tengo allá muy bonito, que aquí habla de sepulcro, que muchos lo traducen normalmente como la tumba, que el hombre descendió a la tumba y ya. Y yo siempre he buscado y escudriñado. Esa palabra viene de la raíz principal shahak, que significa ruina, corrupción, pozo profundo, abismo, mazmorra. Hablando de la sepultura común de la humanidad, hablando del infierno donde descienden todas las almas, y en ese tiempo todo el mundo descendía, ya eso es otro mensaje. Pero el Señor quiere librarnos a nosotros de descender al infierno. Y este elocuente mediador lo que le anuncia al hombre, dice que si ese hombre apareciera, ese que le dijera al hombre, mira, Dios tuvo de ti misericordia y te libró de que tú desciendas al infierno. Eso es un regalo que Él tiene para ti. Y le dice, Dios quiere librarte que descienda al infierno, que halló redención. Le diga que halló redención, o sea, que alguien pagó el precio de su pecado, que alguien pagó el precio que tenía que pagar para ser salvo. Ese elocuente mediador, si apareciera y en ese tiempo le dijera al hombre eso, dice él que eso hubiese sido una bendición. Pero él está hablando de Cristo, que nosotros lo tenemos, que nosotros conocemos quién es Cristo, que nosotros conocemos lo que hizo Cristo, donde pagó el precio de tu salvación para que tú no desciendas al infierno, que hallaste redención, que alguien pagó el precio para que tú no vayas a parar a ese lugar de perdición. Y en Salmo 32:1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahí vemos el salmista que está hablando también de esta bienaventuranza, de esta gracia a quien Jehová no lo hace culpable de pecado. ¿Por qué? Porque el Señor pagó el precio de nuestro pecado. El Señor pagó el precio de nuestra maldad. El Señor murió en la cruz derramando su sangre, tomando nuestro lugar, para que nosotros simplemente a través de la fe y de creer y de confesar a Jesús tengamos salvación, redención y vida eterna. Y este regalo el Señor se lo ha dado a la iglesia, se lo ha dado a la humanidad para todo el mundo, pero el mundo vive rechazando este regalo, vive rechazando la gracia, lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Y en Romanos habla de David, sigue hablando ahí de David. Dice Romanos 4:6, como también David habló de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra.
Nosotros no hemos hecho nada para ser justos, porque la misma Biblia, el Señor nos dice que todos somos pecadores. Nos dice que nosotros no somos buenos ninguno, que el único bueno es Dios. Pero el Señor a cada uno de los que le han aceptado y han tomado esa gracia, nos dice: tú eres un justo. Y dice que esa bienaventuranza de a quien Él atribuye justicia, o sea, te declara que tú eres un bueno, que tú eres un justo, sin hacer nada, simplemente por creer, solamente por la fe en Cristo Jesús. Dice, diciendo: bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es esta bienaventuranza solamente para lo de la circuncisión? ¿Es para un grupito? ¿Es solamente para nosotros que estamos reunidos aquí esta bienaventuranza, esta dicha, esta gracia? No, esta gracia es para todo el mundo. Y nosotros como iglesia de Cristo debemos cada día pregonar esta gracia. Nosotros como iglesia de Cristo debemos cada día hablarle a la humanidad que se pierde muchas veces sin conocer ese plan de salvación, ese plan de redención. Porque muchas veces, lo puedo decir, le predicamos otra cosa. Y antes de presentarle el plan de salvación, antes de presentarle la gracia de ese regalo inmerecido que el Señor tiene para cada uno, le presentamos otras cosas. Que tú tienes que hacer esto, hacer lo otro, hacer lo otro, pagar esto, pagar lo otro. Y no le presentamos esa gracia que el Señor tiene para cada uno de la humanidad. El Señor no quiere que nadie se pierda y nosotros debemos entender eso. Y como esa gracia me ha alcanzado a mí, yo debo ser participante para que esa gracia también alcance a otras personas que se están perdiendo, que el mundo se está perdiendo y muchos sin conocer esa gracia, ese plan de salvación que el Señor ha destinado para la humanidad. Y sigue el que escribió a Job aquí en Eliú en 33:25, dice que su carne, y que entiende esto, esta gracia, ese regalo de que Dios te libró de que descienda a la sepultura, su carne será más limpia que la de un niño y volverá a los días de su juventud. Aquí está hablando este hombre del cuerpo glorificado que el Señor ha prometido a cada uno de los que le siguen. De ese cuerpo que no se desgasta, de ese cuerpo que donde serán todos jóvenes. Y ahí dice que el que cree en esta palabra, su carne volverá y será más limpia que la de un niño y volverá a los días de su juventud. Dice: orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Y vuelve a hablar de donde Dios declara al hombre justo, solamente a través de este elocuente mediador, a través de Jesucristo, a través de esta gracia. Solamente el Señor nos declara justo cuando nosotros creemos en el Señor Jesús. Entonces ahí dice que restaurará al hombre su justicia y lo declarará justo. Y dice que los justos heredarán la tierra y heredarán el cielo y estarán con él por toda la eternidad. Y aquí hay otra palabra bien contundente en 33:27. Dice que Dios mirará sobre los hombres y al que dijere: pequé y pervertí lo recto y no me aprovechó. Entonces, pequé, pervertí lo recto y no me aprovechó. Dice que Él va a mirar a los hombres y al que dijere: pequé. ¿Y qué es lo que se nos ha predicado a nosotros? ¿Qué es lo que se nos ha dicho? El que confesare su pecado será salvo. Dice que el Señor está atento, sus ojos mirando a toda la humanidad. Aquel que solamente diga: reconozco que soy un pecador, para Él otorgarle esta gracia de salvación. Al que dijere: pequé, pervertir lo recto y no me aprovechó, dice, redimirá su alma para que no descienda al sepulcro y su vida se verá en luz. Hablando de esa gracia, cuando el Señor nos llena de esa luz, cuando el Señor nos llena de esa vida eterna, el que dice: yo reconozco que soy un pecador, el que dice: yo sé que pequé, yo no he hecho cosas buenas, yo no soy bueno,
dice que el Señor entonces lo va a mirar. Y es triste ver la mayoría de la humanidad cómo se pierde sin reconocer que es un pecador. Porque la gente, el hombre vive siempre justificando su pecado. No porque yo hago esto por esto, hago esto por lo otro. No, y yo un día voy a ver cómo arreglo mi vida. Y no se para y dice, yo reconozco que soy un pecador. Yo necesito que Dios me perdone. Yo he pecado. Y muchas personas se pierden tristemente sin reconocer que somos pecadores. Y el Señor solamente observando, mirando, atento. Que el hombre diga, reconozco que soy un pecador. Yo reconozco que he pecado, pero el hombre se mantiene justificando su pecado, se mantiene justificando su maldad, se mantiene justificando porque está lejos de Dios y no se acerca a Él, simplemente reconociendo que es un pecador y que necesita el perdón de Dios. Y el Señor en Isaías 44:22 dice, yo deshice como a nube tus rebeliones. Y como a niebla tus pecados, vuélvete a mí porque yo te redimí. El precio de la redención que el Señor pagó, ese elocuente mediador que entregó su vida en la cruz del Calvario para darnos vida y dárnosla en abundancia. Y Él nos dice que Él deshizo como a nube nuestras rebeliones, como a niebla nuestros pecados. Nosotros simplemente debemos voltearnos y reconocer que somos pecadores y que por nuestra justicia, por lo que nosotros hagamos, no vamos a alcanzar la salvación, que no vamos a poder entrar al cielo por lo que yo haga, sino por ese regalo de gracia que el Señor le ha prometido a la humanidad. Por ese regalo de gracia que el Señor le ha prometido, no a la iglesia, sino a todo aquel que creyere, todo aquel que reconoce que es pecador, todo aquel que dice, Señor, necesito de ti. Entonces el Señor lo perdona y el Señor le va a dar ese regalo de la salvación. Gloria al Rey que vive. Santo es el Señor. El evangelio ha sido predicado y las personas lo han escuchado, pero no dicen, yo reconozco de verdad que soy un pecador. Yo reconozco que pequé. El hombre no dice eso. El hombre se justifica. El hombre busca excusa. Y el hombre piensa que va a burlar a Dios. El hombre se cree muchas veces más inteligente que Dios. Y Dios tan fácil que se le ha puesto al hombre. Simplemente reconoce lo que tú eres. Pero el hombre no quiere reconocer que el hombre es malo en sí. Y que solamente esa justicia, esa bonanza la pone el Señor cuando nosotros reconocemos realmente que somos pecadores. Gloria al Rey que vive. A su nombre sea la gloria. El salmista nos da una lección realmente de lo que es usted quedarse callado o usted justificar su pecado. En el Salmo 32:3 nos dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mientras el salmista cayó lo que había hecho, mientras el salmista cayó su pecado, dice que se estaba consumiendo. Su verdor se volvió en sequedad de verano hasta que él vino donde el Señor y le dijo, reconozco que soy un pecador. Yo pequé, yo necesito que tú me perdones. Y simplemente desde que él dijo, ya pequé, el Señor le dijo, ya está perdonado. Porque él reconoció que había pecado contra Dios. Él reconoció. Y en Proverbio 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahí está la gracia. Cuando usted reconoce que es pecador, entonces ese elocuente mediador dice que el Padre está atento sobre cada uno de los hombres, toda la humanidad, esperando solamente que el hombre diga, o la mujer, el joven, peque, soy un pecador. Y solamente con hacer esa acción dice que el Señor lo va a amar y va a ver su faz en júbilo. Dice, Dios redimirá
su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. He aquí, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes, para llenarte de luz, donde están los ángeles, donde está el Señor, para iluminarte con la luz que no se apaga nunca. Solamente para eso quiere el Señor que nosotros reconozcamos que somos pecadores, para que esa gracia nos alcance. Y el Señor esta gracia desde antemano la tenía preparada y esperando que el hombre reconozca su pecado. Y millones de personas se han perdido por no reconocer esto. Y dice que 1, 2 y 3 veces hace Dios con el hombre eso. Le habla de diferente forma, en sueño, en visión nocturna. También lo lleva a la cama y le muestra el dolor para que el hombre reconozca que le toca un día partir de esta tierra. Y el hombre aún así no reconoce a Jesús como su Salvador. El hombre no puede reconocer a ese elocuente mediador. El hombre no entiende que con su justicia y con lo que haga no va a alcanzar la salvación. Cristo es el justo y el que justifica a la fe, a todo aquel que se acerca a él. En 2 Corintios 7:14, un versículo bien conocido, por un versículo que tiene realmente una esencia tremenda, donde dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. La confesión del hombre, si el hombre confiesa, si el hombre se humilla, si el hombre reconoce que necesita de Dios, que necesita de ese elocuente mediador, que necesita la salvación de aquel que tiene la vida, donde está lo viviente, donde está la luz inmarcesible, ahí está Dios, y el Señor quiere llenar a la humanidad, quiere llenar al hombre con esa luz. Simplemente confesar que es un pecador. Ahí está la gracia, donde el Señor quiere salvarnos, no por las obras que tú hagas, sino por la misericordia, por lo bueno que Él es. Y ahí es que se cumple donde dice que Él es bueno, donde la misericordia de Dios quiere alcanzarte, donde la misericordia de Dios quiere salvarte. Pero nosotros cada día nos alejamos de Él, cada día no queremos reconocer. En Lucas 15:21 dice: el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahí está hablando del hijo pródigo. Si todos tuviéramos la inteligencia del hijo pródigo, nosotros hemos malgastado la vida muchas veces lejos de Dios y no reconocemos que hemos pecado. Muchas personas no reconocen que han pecado. Muchas personas no reconocen que necesitan el perdón, necesitan volver a la casa de su Padre, donde está la vida, donde está la salvación, la vida eterna. Y el hombre, simplemente por no reconocer que necesita de Dios, no obtiene esa gracia, ese regalo, ese favor de Dios inmerecido. En 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la palabra no está en nosotros. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero nosotros no, es que yo eso lo hice porque tú sabes, fue un deslío, fue esto, fue lo otro, y yo voy a ver cómo me alejo de esto, cómo me aparto, y muchas veces lo quieren hacer con su fuerza propia. Ahora, cuando usted viene delante de Dios y dice: Señor, yo pequé, yo soy un pecador, yo soy malo, entonces el Señor te tiende su mano de salvación. Y en esta semana, así corriendo y pensando en la gracia, en ese regalo de Dios, el primero que entró al paraíso de Dios cuando Cristo murió, el ladronazo del barrio. ¿Por qué? Oh, yo sé que es un ladrón, pero ve a ver qué tú puedes hacer por mí.
Señor le dijo, hoy estará conmigo. Pero mientras usted justifica, no, si hubiese dicho el problema, Señor, es que no tenía con qué comer y yo, tú sabes, por eso es que yo meto mano y doy mi robadita y tú sabes, hay que buscársela. Se está justificando, pero él no, él reconoció. Lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, reconozcamos y que le hagamos entender a la humanidad, que le hagamos entender al mundo de que debe confesar su pecado, de que debe reconocer que no somos buenos y que somos pecadores y que necesitamos la salvación y el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Rey que vive. El salmista sigue hablando y nos sigue dando cátedra de lo que es confesar nuestro pecado. En el Salmo 51:4, el salmista dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me ha hecho comprender sabiduría. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de sus ojos, donde toda la humanidad debe reconocer que ha pecado contra Dios. Y dice que en pecado ha sido formado. Y ahí vemos la simiente pecaminosa que todos traemos cuando nacemos. Y que nada, no podemos librarnos de ella. Solamente Cristo, a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario, nos puede quitar esa simiente y esa concupiscencia que llevamos dentro. Un día cuando seamos transformados, seremos libertados de ese cuerpo pecaminoso que heredamos de nuestro primero Padre. Gloria al Rey que vive. A su nombre sea la gloria. Santo es el Señor. Desde la antigüedad el Señor ha venido hablando de la gracia. Cuando David pecó, no ofreció un holocausto. David cuando pecó fue en el tiempo de la ley. Y habían reglamentos para cuando una persona hacía tal pecado. Ofrece tal sacrificio, ofrece tal holocausto y era perdonado. Pero vemos que David no ofreció nada. David confesó. Y David dijo, yo he pecado. Porque el pecado que David había cometido era un pecado de muerte. La sentencia de este pecado era un pecado de muerte. Y en el Salmo 91:15 dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia y le libraré, le glorificaré y lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. El Señor, el que le invoca, el que le confiesa, el que le pide a Él y reconoce que es un pecador delante de Él, entonces Él le va a saciar de larga vida. Eso hablando de la eternidad, porque en esta vida no podemos vivir larga vida. El Señor nos quiere ofrecer algo más que no se acaba, que no se termina, que es para siempre. Y nosotros no tenemos la mínima idea de lo que el Señor quiere hacer con nosotros, de lo que el Señor no tiene a cada uno de nosotros y a esta humanidad que aún no quiere a Cristo. Ellos no se imaginan la bendición de la salvación y de la vida eterna y del gozo eterno que el Señor tiene preparado para la humanidad. Tenés que preparar un día de esto un mensaje, un estudio de lo que se va a gozar en el cielo, de las bendiciones que Dios tiene para los que le aceptan a Él y le sirven, que no se compara con nada incluso de lo que hay en este mundo. Gloria al Rey que vive. En Romanos 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todo aquel que cree, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificado gratuitamente, de gratis, ese regalo. Te están haciendo justo de gratis, no por lo que tú has hecho. El Señor no toma en cuenta lo que tú has hecho, simplemente creer en el Señor Jesús mediante la fe. Entonces dice que gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de
la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él es el justo y el que justifica a lo de la fe de Cristo. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Esa fe gratuitamente, entonces el Señor no perdona. Y ahí que viene la gracia, ese regalo, ese favor inmerecido, ese elocuente mediador Cristo te dijo lo que es el deber del hombre. El deber del hombre es reconocer que es un pecador. Ya Dios tuvo de ti misericordia enviando a Jesucristo a la cruz del Calvario a derramar su sangre para que nosotros seamos justificados a través de ese derramamiento de sangre. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo esto pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo está diciendo aquí, puede ser que por una gente buena yo ponga mi cabeza para que me la corten porque ese vale la pena. Pero por un delincuente, por un malo, ¿quién va a meter la mano? No, que pague él, él la hizo, que la pague. Entonces nosotros siendo malos, porque que nosotros nos creemos buenos, y más muchas veces nosotros que ya estamos en Cristo, ya nosotros somos la última Coca-Cola, y Dios me salva a mí porque yo estoy aquí portándome lo mejor de lo mejor. Con esto no es que usted se porte mal, debemos portarnos bien, pero esto es por la fe. Cristo ya lo hizo. Nosotros cuando éramos malos, que andábamos en el mundo haciendo y deshaciendo, váyase a ese tiempo y aún con lo malo que usted ve que hacen muchas personas, por ese, dice el Señor, por ese yo pagué el precio, yo morí por ese malo, ya ese nada más tiene que confesar y venirme a mí y yo lo perdono, porque esa es la gracia, ese es el regalo, eso es lo que Dios quiere hacer con la humanidad. Gloria al Rey que vive. Santo es el Señor. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Abundó la gracia, abundó ese regalo. Por uno que pecó vino la condenación para todo. Ahora por este que murió y resucitó y derramó su sangre para darnos vida, los muchos son justificados, los muchos tienen esta gracia o tienen este regalo de salvación. Gloria al Rey que vive. Nosotros creemos y enseñamos que por lo que hagamos y por lo que hacemos, por cómo obramos, es que nos vamos a ganar la salvación. Y vemos como los adventistas, que si tú no guardas el sábado, si no haces lo otro, si no haces aquello, y cada religión, aún en nosotros los pentecostales, hay muchas cositas que si tú no haces aquello, que si tú no oras tantas horas, que si no esto, tú no te vas a salvar. Ay. Entonces no es por gracia, por lo que yo hago. Y muchos incluso le reclaman al Señor, yo tiene que hacer esto conmigo porque yo hago esto y yo oro más que el pastor y yo hago lo otro. Y ahí tumbamos nosotros la gracia de Dios. Y hablamos de lo que sigue en el judaísmo de la ley, pero nosotros no seguimos el judaísmo y la ley, pero hemos hecho nuestras propias reglas. Triste de nosotros. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como una deuda. O sea, si yo hago esto o hago lo otro, mi salvación es porque yo me la gané. Es un pago a lo que yo hice. Es un pago porque yo oré mucho, yo ayuné mucho, yo leí mucho la Biblia, vine mucho a la vigilia. Entonces mi salvación es esa ganancia que yo tengo por lo que yo hice. Pero aquí dice que
pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, o sea, no sería una gracia. Ahí se cae la gracia si es por lo que yo hago. Entonces ya no es por la gracia, sino por lo que yo hice que me voy a ganar la salvación. Sino como una deuda, más al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Y ahí es que entra la gracia. Y nosotros debemos eso estudiarlo, picarlo, digerirlo pedacito por pedacito, porque muchas veces, como digo, lo repito nuevamente, aún aquí creemos que yo soy salvo por lo que yo estoy haciendo, y ese es el regalo que Dios me tiene, y muchas veces tiene que darme, muchos reclaman una corona con muchas cosas, porque tú sabes lo que yo estoy haciendo en la obra. Y aquí dice que no es por obra, esto es por gracia, es un regalo de Dios, no por obra. El versículo que leímos al principio dice que no es por obra para que nadie se gloríe. Para que yo no vaya allá, a mí tienen que darme una corona un poquito más grande que la del hermano ahí, porque tú sabes, Señor, que yo estaba más adelante. Entonces nosotros debemos digerir eso, la gracia, un regalo que nosotros no nos merecemos y tampoco es por lo que nosotros hagamos. Es por la misericordia de Dios, es por la fe, esto es por gracia, esto es un regalo que ninguno nos lo merecemos. Nadie puede trabajar para ganarse la salvación. Nadie, por mucho que haga, se va a ganar la salvación. Esto es simplemente por creer, por fe, por gracia. Y el Señor quiere que nosotros entendamos eso. Y no que lo entendamos, que lo demos a conocer a los que no conocen a Cristo. Mira qué es lo que Dios tiene para ti. Mira el plan de salvación. Ya Él lo hizo todo por ti. Ya Él murió, derramó su sangre para que tú vengas y aceptes ese regalo de salvación. Y hacerlo con los enfermos, con los que están por partir, con los que no conocemos. Predicarle la gracia que el Señor tiene para la humanidad. Que el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento y que todos se salven, y muchos serán condenados y escucharon del evangelio, pero muchas veces no escucharon esa gracia que el Señor tiene preparada para la humanidad, que el Señor preparó para que todos participen de su salvación. Gloria al Rey que vive. En Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, gloria a Dios. Ok, porque la paga del pecado es muerte. Ya la Biblia nos declaró a todos pecadores. Todos somos pecadores. Y en Pedro dice que el que dice que no ha cometido pecado, hace a Dios mentiroso. Todos somos pecadores. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahí está la gracia, el regalo. El regalo de Dios es vida eterna. No porque yo no soy un pecador, sino porque el Señor pagó el precio de mi pecado. No porque yo estoy viniendo mucho a la iglesia, no, porque el Señor pagó el precio. Y eso debemos nosotros entenderlo como iglesia y digerirlo, que todo pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora el Señor nos ha hecho ese regalo de la salvación. Y por esto fue que los judíos no pudieron entender y aún no pueden entender esto. Y por eso quieren implantarle a muchos que deben hacer esto, deben guardar la ley, porque no han podido aún digerir la gracia de Dios. Ese plan que le estaba leyendo aquí en Job, donde antes que viniese la ley, él está hablando de esto, de ese elocuente mediador que le anuncia al hombre su deber y le dice: Dios tuvo de ti misericordia, Dios te redimió, ya pagó el precio, simplemente tú debes orar a Él y tú debes decirle que tú eres un pecador, y si tú haces eso, entonces el Señor te va a llenar de una luz, te va a llenar de la vida eterna y te va a llevar a donde habitan los vivientes, lleno de luz. Y este plan ya estaba preparado para que el hombre tuviera la salvación. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores,
de los cuales yo soy el primero. Cristo fue que vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso debo decirlo todo. Yo soy el primer pecador que el Señor salvó. Y no yo soy salvo por lo que yo estoy haciendo, o por lo que voy a hacer, o por lo que estoy haciendo en la obra de Dios. No. El Señor fue que pagó el precio de la salvación. Triste de la humanidad, han dejado este regalo, han dejado la gracia, han dejado la salvación, la vida eterna, lo más excelso, lo más lindo, lo más hermoso que Dios tiene, por ir detrás de bienes pasajeros, por ir detrás de la vanidad, por ir detrás de cosas que perecen. Y cuando nosotros nos ponemos a estudiar y a escudriñar la Biblia, y la Biblia es clara y nos habla tantas cosas, el Señor quiere que abracemos ese regalo de la salvación y no lo soltemos jamás. Quiere que abracemos esa gracia. En el Salmo 49:6 nos dice, lo que confían en sus bienes. Mire, la humanidad ahora mismo es triste ver cómo el hombre se mata, pierde la vida, pierde la salud, pierde la familia, pierde todo detrás de bienes materiales. Y muchos se alejan de Dios, de Cristo, de la iglesia, detrás de bienes materiales. Y descuidan ese regalo de la salvación que el Señor le ha dado. Porque quitan la mirada de Cristo y ponen la mirada en otra cosa. Buscan cosas pasajeras que no le garantizan aún la seguridad en esta tierra. Ni siquiera estar seguro en esta tierra. Te garantizan los bienes materiales. Y dice, los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de la vida es de gran precio y no se logrará jamás con dinero. No se va a lograr. Porque fue un regalo, fue algo que Dios te puso ahí. Y los que confían en los bienes materiales y se jactan de la riqueza no podrán en manera alguna darle a Dios el rescate de su alma. Dice, para que vivan en adelante para siempre y nunca más vean corrupción, pues verá que aún los sabios mueren y que perecen del mismo modo que el insensato y el necio y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones de generación y generación. Dan sus nombres a su tierra, mas el hombre no permanecerá en honra. Gloria al Rey que vive. El que confía o cree que va a obtener la salvación detrás de las riquezas pasajeras de este mundo se equivocó. Dice que no podrá ni siquiera pagar el precio de un familiar. Por mucho dinero que usted tenga, no podrá pagar la redención del alma porque es de tan alto precio que el Señor tuvo que regalarla. Y ahí fue que entró la gracia, ese regalo inmerecido para todo el mundo, para toda la humanidad. Y nosotros debemos ponerle atención a ese regalo que el Señor nos ha dado, que el Señor ha puesto ahí delante de nuestros ojos para que nosotros realmente le echemos mano. Y sacándole le dijo, Señor, aquí está hablando de Pablo y el prisionero. El prisionero le preguntó, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La fe, creer, reconocer que somos pecadores. Y ahí viene la salvación del alma. No porque yo voy a pagar un buen precio por eso, simplemente creer. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia. Ahí es que tenemos la riqueza de su gracia, el perdón de pecado, que Él nos lo ha regalado por la riqueza de su gracia. O sea, algo que Él es rico en eso, abunda, tiene de más la riqueza de su gracia y la ha regalado a la humanidad para que obtenga el perdón de pecado simplemente con creer, con reconocer que Jesús es el Salvador y confesar que nosotros somos pecadores y necesitamos de su perdón. Esa riqueza de su gracia. Pero Dios, que es rico en misericordia, rico en misericordia. Y el salmista se atrevió a decir que la misericordia de Dios es más que la vida. O sea, que la misericordia de Dios es más que usted y yo que estamos vivos aquí. De la vida que nosotros tenemos, la misericordia de Dios es más. Y dice que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Ahí estamos en Efesios, unos versículos antes. Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó. Cuando nosotros nos ponemos a calcular realmente qué fue lo que Dios hizo por la humanidad, ese gran amor con que nos amó, venir del cielo, hacerse hombre, andar en este mundo, pasando mucho trabajo, sin una casa, sin un hogar, ni una camita para acotarse. Predicar el evangelio, cumplir con que el hombre conociera la gracia, la salvación. Y se atrevieron a decir, Simón cuando lo vio dijo, Señor, han conocido mis ojos han visto tu salvación. No al Salvador, no, tu salvación. Hablando de esas riquezas de Cristo, que es la salvación de la humanidad. Y dice que Dios, que es rico en misericordia, con ese gran amor con que nos amó, que aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos salvó. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar a los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrarle a los siglos venideros, ¿qué? Para mostrarle a los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia. La abundante riqueza de su gracia. Esa salvación, ese regalo, Él le quiere mostrar a los siglos venideros esa abundancia de ese regalo tan grande que Él ha puesto delante de usted y de mí, de la humanidad, para que alcancen la salvación de su alma. Él lo quiere mostrar. Él le está diciendo, miren lo bueno que yo soy, miren la abundancia de gracia, la vida para todo aquel sin excepción, para que el hombre sea salvo. El Señor está mostrando la abundancia de su gracia. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. No es por lo que ustedes hagan para que nadie se crea grande y que necesita un mejor lugar o que se merece una mejor posición. No es por obra para que nadie se gloríe. Este mensaje tiene más desarrollo, pero yo lo voy a dejar aquí, porque el tiempo no nos va a dar para completarlo entero. Pero debemos nosotros entender la superabundante riqueza de su gracia que el Señor nos ha mostrado a nosotros. Nosotros ninguno nos merecemos lo que el Señor ha hecho por nosotros, pero Él le plujo en su gran amor, inmensa misericordia, darnos esa gracia.
la superabundante riqueza de su gracia para la humanidad. Vamos a predicarle a la humanidad de que Cristo tiene una gracia abundante para darle vida en abundancia a todo aquel que reconozca que Cristo es el Salvador, a todo aquel que reconozca que somos pecadores y que necesitamos la salvación de nuestra alma. Dios bendiga su vida y entendamos la gracia. Este tema tiene todavía mucha tela que cortar de la gracia. La gracia, la gracia. Piensa en eso, en ese regalo que Dios me ha dado a mí. Quiere darle a toda tu familia, a todos tus amigos, a toda la humanidad, para que alcancen la salvación, simplemente para llenarlo con la luz de lo viviente, de lo que habitan en luz inmarcesible, que es el Dios Todopoderoso, que tiene toda la cosa mucho más abundante de lo que nosotros pensamos. Es rico en misericordia. Que la paz de Dios sea con ustedes. Que Dios les bendiga.